seguro estoy exagerando. Mejor me lo guardo. Después me arrepiento de decirlo. Bien. ¿Por qué me siento así? Que estoy bien. Si no tengo razón para pensar, si cuento cómo me siento. Si alguna vez pensaste alguna de estas frases, bienvenido, bienvenida. Somos Paulina y Magdalena, dos psicólogas, que más allá de la profesión, nos une la convicción de que entender lo que sentimos es tan importante como desarrollar cualquier otra habilidad. En este espacio hablamos de emociones, conciencia, experiencias y sin rodeos, porque sentir es parte de vivir. Esto es Entre Líneas, un espacio donde vamos a hablar de lo que todos sentimos, pero no siempre sabemos cómo expresar. Bueno, bienvenidas y bienvenidas oficialmente al primer capítulo de Entre Líneas. Bienvenida, Poppy. ¿Cómo estás? Y un poco nerviosa. ¿Tú? Y sí, un poco también. Armando este proyecto con mucha expectativa. Y ansiedad. ¿Ansiedad? Sí, no sé, cosas, creo. Ansiedad, miedo, no sé, ¿qué dirán? ¿Lo vamos a hacer bien? ¿Lo haremos mal? ¿Nos vamos a equivocar? ¿Nos va a escuchar alguien? ¿Vamos a llorar a alguien? ¿Será una pérdida de tiempo? Para. Justo ahí es donde quería llegar. Porque a raíz de esto es como nace este podcast. Bien. Vamos a tratar de entender y ordenar un poquito estas preguntas, ¿no? Estos pensamientos como los que tuve recién yo. Pues en realidad, no sé, me puedo pensar y nadie nos enseñó en el colegio, ni en el liceo, o a veces incluso en casa, ¿no? Por lo menos en la generación de nuestros abuelos, nuestros padres y por ende en las nuestras. Sí, tal cual. No, creo que un poco nuestra generación viene a romper con eso, pero creo que nos quedamos un poco todavía en la teoría. Pero nos está costando como llevarlo a la práctica. Siempre escucho, ¿no? Decimos que somos los jóvenes o la generación que va a terapia, pero ¿realmente logramos deshacernos de todos esos tabúes de la salud mental? Y también me pregunto si logramos deshacernos de eso con nuestros amigos. Yo creo que no. Esa es mi opinión, yo creo que no. Pero un poco la idea de este podcast justamente es romper con esos tabúes, ¿no? Aprender a hablar un poco de nuestras emociones sin miedo. En definitiva, o sea, aprender a escucharnos a nosotros mismos y a escuchar también al otro, ¿no? A entender por qué a veces los otros o nosotros tenemos reacciones que no entendemos o que son desmedidas, ¿no? La idea un poco es hablar de emociones con ciencia, pero también de nuestra propia experiencia. Y cuestionar un poco estos mitos sobre llorar es de débiles, sentir mucho es inestable, o mostrar lo que sentís te hace vulnerable y eso es peligroso. Y creo que importante es, vamos a intentar hacerlo con un tono ameno, sin ponernos súper teóricos, perdón si a veces lo hacemos, pero tampoco superficiales, ¿no? Y como dije, si bien vamos a contar nuestras experiencias personales, esto no quiere decir que a todos les sirva lo mismo. Sí, tal cual. Creo que una de las ideas principales que me gustaría que se lleven de este podcast es que el problema no está en sentir o en qué es lo que sentimos, sino en saber qué es lo que hacemos con eso que sentimos, ¿no? Creo que un poco eso está relacionado con la educación emocional que fuimos recibiendo. Creo que en nuestro caso quizás no fue mucha, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Casi que nula, diría. Tal cual. Fuimos al colegio, al liceo, tuvimos materias como química, matemática, literatura, física, pero no tuvimos ese espacio como para poder aprender acerca de las emociones, reconocer cuando estábamos ansiosos, cómo gestionarnos cuando teníamos o muchas pruebas o competiciones deportivas, etc. Sí, incluso ponerle nombre, che, esto que me pasa es, estoy triste. Exacto, tal cual. Y creo que esa todavía es una lucha con la que convivimos hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué espacio le damos a la salud emocional dentro de las aulas en las instituciones educativas? Me parece que esa es una pregunta que todavía tenemos que hacernos hoy en día. Quizás creo que esta nula o casi nula educación emocional que fuimos recibiendo, ¿no? Explica por qué hablar de emociones es algo que nos cuesta un montón. Creo que frente a esa pregunta, ¿no? De cómo estás, lo más normal del mundo es contestar bien, ¿no? Como que no es tan normal que alguien nos conteste que no está bien. Pero ¿por qué tenemos tan automatizado responder ese que estamos bien? ¿Será porque fue lo que aprendimos? ¿Porque evitamos dar explicaciones sobre lo que nos pasa? Creo que incluso cuando somos nosotros mismos los que preguntamos a otros cómo están, como que no nos estamos esperando que nos respondan otra cosa que no sabían, ¿no? No. Me pongo en esa situación y creo que la mayoría de nosotros se sentiría un poco incómodo quizás si le pregunta a una amiga o a un amigo cómo está y le responde algo diferente. Sí, es como que te descoloca un poco si no te responde bien. Tal cual. Y bueno, en este episodio un poco la idea es explicar por qué las emociones son importantes, por qué muchas veces tendemos a ignorarlas o por qué nos incomodamos cuando el otro nos cuenta realmente cómo se siente. Así que
arrancamos episodio 1 y vamos directo al punto. ¿Por qué crees que a mucha gente le cuesta hablar de emociones? Y un poco como lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, creo que porque siempre nos enseñaron que sentir mucho es sinónimo de ser débil, que si te enojas sos conflictivo, si llorás sos dramática, si estás triste, dale, vamos a ponerle onda. Cuando llorás, Sí, vamos arriba. Cuando llorás por algo y te dicen no llores, en vez de preguntarte qué es lo que te pasa. O cuando estás enojado te mandan a calmarte, en vez de ayudarte a entender qué fue lo que te molestó. Bueno, ese calmate creo que es lo que peor te pueden decir. Y hablando en serio, creo que todo esto viene de generaciones atrás, ¿no? Antes no se hablaba de esto. Era muy común que si un niño lloraba porque se cayó, le dijeran, no seas llorón, dale, vamos arriba, no te pasó nada. Y creo que es verdad que hoy en día se habla mucho más de emociones, es como que hay más conciencia, pero para mí todavía no lo tenemos del todo integrado. No. Como que sabés la teoría, sabés lo que hay que decir, pero no sé, una madre si está cansada y el nene llora, es como que muchas veces le sale ese speech viejo, ¿no? De dale, parate, no te pasa nada, como que ese que escuchaste 1000 veces, como que pone play y se pone de nuevo. Tal cual, tal cual. Creo que hasta incluso nos pasa a nosotras, ¿no? Como de ser psicólogas, pero a mí me pasa que si viene una amiga, me manda un mensaje o me cuenta que está triste porque dejó con el novio, ¿no? Como que me ha pasado algunas veces de contestarle vamos arriba, o ya te vas a sentir mejor, o el tiempo cura todo. Gracias. Y creo que en realidad es una frase que no aporta mucho, ¿no? Porque en realidad no le estamos dando el espacio a hablar, ni a validar qué es lo que está sintiendo, que es lo más esperable y normal que le pase en ese momento, ¿no? Entonces, creo que como lo que nos sale automático son este tipo de frases más como armadas, tenemos que tratar de como de concentrarnos y esforzarnos en abrir el espectro para poder hacer otro tipo de preguntas, como qué se siente, qué piensa, cómo cree que podemos ayudarla. Quizás una vez que logramos entrenarlo, ¿no? Poder integrarlo en nuestro día a día y así quizás lentamente logremos que las próximas generaciones lo vayan a vivir de una forma más natural. Sí, total. Yo creo que es una cosa de ponerlo en práctica y de hablarlo, de que se empieza a hablar, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de eso, hablarlo y incitar ese que se ponga en práctica y nada, ir de a poco, no sé, como que haciéndolo más vivo. Y porque además yo creo que desde la psicología, o sea, no solo los que somos psicólogos, sabemos, creo que con un conocimiento, que las emociones no son un adorno, o sea, son mecanismos de supervivencia y cumplen una función, están por algo, o sea, son respuestas de nuestro cerebro que nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el miedo nos ayuda a evitar peligros, la tristeza nos dice, bueno, pará, a frenar un poquito y, no sé, procesar una pérdida. La ira nos ayuda a defendernos frente a una injusticia, ¿no? Pero es verdad que en la sociedad moderna algunas emociones están un poco mal vistas porque se consideran incómodas o, no sé, poco productivas. No sé, a lo que voy es, por ejemplo, pongamos como ejemplo la tristeza, ¿no? Si yo estoy triste, como que no puedo rendir como debería. Entonces, mejor la anulo, la evito, la tapo, la escondo. Es que lo que pasa es que creo que esto me lleva un poco a pensar en la sociedad de consumo, ¿no? En inmediatez en la cual estamos inmersos hoy en día. Y que es muy difícil porque ¿cómo vamos a poder rendir lo que se espera que nosotros podamos rendir si estamos tristes o si tenemos ansiedad? ¿No? O sea, es como muy difícil ser productivos. Entonces, esto nos lleva mucho a vivir en piloto automático, a no poder cuestionarnos, ¿no? Y frenar y escuchar realmente lo que sentimos. ¿Cómo se pueden incompatibles las dos cosas? ¿Viste? Como que el vivir, estar triste, estar ansiedad y vivir en este mundo. Tal cual, totalmente, totalmente. Y además, creo que un poco lo que nos pasa es que cuando frenamos y nos cuestionamos, no nos gusta lo que vemos de nosotros. Entonces, eso nos lleva como a volver a engancharnos en la sociedad. Sí, al final es mejor estar en la sociedad de consumo. Exacto, y agarramos el Instagram. Como si nos protegiera, no sé. Tal cual. Scrolleamos, etcétera, pero bueno, un poco nos ayuda a evitar, digamos. Es mucho más fácil engancharnos en ese look productivo, ¿no? A que cuestionarme si lo que estoy haciendo realmente me gusta o solamente lo hago porque es lo que tengo que hacer o lo que me ayuda a evitar lo que no me gusta de mí. Sí, y ahí creo que, no sé por qué, pero es como que está muy instaurado el, che, Maga, si estás mal, hace cosas, distraete, andá, vení, vamos a tomar el té, vamos a no sé dónde, no estés en tu casa, en tu cama. Yo creo que, o sea, ayuda un montón, pero no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza, me pasó una vez de estar triste, y que ese día tenía una cena, hace 1000 años, ¿no? Que tenía una cena con mis amigas, y que nada, y la verdad yo no tenía ganas de ir. O sea, tenía ganas de quedarme en casa y mirando una peli y ya está, ¿no? Y mandé un mensaje al grupo de mis amigas de, che, chicas, estoy medio triste, yo hoy no voy, y dejé el celular. Y me puse a ver una serie tranquila, de rato veo por la ventana
que se suma una amiga. Y yo, no, ¿qué haces acá? Y me dice, bueno, me dijiste que estaba abajo, vine a distraerte y a ir a la cena. Me acuerdo perfecto que en ese momento, o sea, la verdad, sinceramente, me enojé. O sea, le dije como que gracias, que revaloraba que haya venido, que se haya interesado. Pero que, la verdad que no tenía ganas de ir a la juntada. Como que estaba triste y que quería estar sola. Y ahí un poco su reacción, me acuerdo, fue como, si estás mal tenés que distraerte, al revés, no te quedes encerrada. Y mi respuesta fue como que, che, yo cuando estoy triste necesito conectar con eso, necesito sentirlo. Obvio que mañana me distraigo y no me voy a enrojar 1000 días en mis pensamientos, pero necesito este tiempo para darle lugar a la tristeza, ¿no? Y yo soy fiel creyente de que son necesarios esos momentos a solas, que necesitamos escucharnos, necesitamos sentir que si necesitas llorar, llorá, quédate llorando, como que darle lugar también a esas emociones. No sé, si Maga, vos tuviste una promoción en tu trabajo, estoy segura que vas y lo contás a todos lados, lo contás a todas tus amigas. Entonces, y como que lo vivís, lo sentís, y como que, y al igual que sentís esas emociones lindas, con las situaciones que nos generan tristeza, angustia, como que también hay que hacerlo, ¿no? Porque al final lo que hace que después explotes en otros momentos de la peor manera. Igual me quedé pensando cuando estaba contando esto, que, ojo, esto me sirve como que a mí, ¿no? Puede que a otros cuando está triste le sirva otra cosa y necesite otra cosa. Yo en ese momento necesitaba como que nada, estar tranquila, estar triste, llorar y para mí, a mí eso me servía. Tal cual, sí, ahora que dijiste eso como de explotar, a mí me pasó una vez que exploté porque una amiga le había puesto aceite de oliva a la pasta y tal, estábamos en mi casa y a mi hermano no le gusta el aceite de oliva. Y entonces exploté, le dije de todo. Por ¿no? tu amiga. Claro, porque, ¿para qué le pusiste aceite de oliva? Así no me preguntaste, no sé cuánto. Y tal, en realidad después me di cuenta que mi enojo no tenía nada que ver ni con el aceite de oliva, ni con mi amiga, sino con un montón de otras situaciones que me enojaban, pero que no estaba logrando ni sacármelas de arriba, ni comunicarlas de manera asertiva. Es que hay un poco esto de lo que decís de era otra cosa lo que venías, nada, estabas cargando con otras cosas. Me acuerdo una vez, una psicóloga en terapia hace 1000 años, me dijo algo que me quedó muy grabado, fue como una imagen mental que me quedó. Me dijo algo así como, mira, Pupi, pensá que en tu cabeza tenés cajones, ¿no? En esos cajones van entrando todas las situaciones, todas las emociones que tú vas sintiendo. No sé, una amiga viene y te dice algo lindo, eso lo entras y lo guardas en un cajoncito. Tu novio te deja y te dice que no estabas enamorada de ti, entra de nuevo, ¿no? Y lo metes como que con carga negativa. Y así cada situación que nos va pasando, ¿no? Y cada emoción que nosotros vamos sintiendo, esos cajones se van llenando. Positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Y capaz, no sé, estoy re contenta porque me promovieron en el trabajo y voy y se lo cuento a todas mis amigas, salgo a festejar con mi familia, o no sé, entonces cuando yo hice eso de salir, contar y demás, lo exterioricé, es como que se abre uno de esos cajones y sale un poco de eso positivo, ¿no? No sé, me manda un mensaje el chico que me gusta, que estoy esperando hace 1000 años que lo haga, y voy, lo mismo, ¿no? Sale eso positivo. Entonces al final cuando me quiero acordar, los cajones están llenos de tristezas, de angustias, porque es verdad que estamos acostumbrados a compartir las alegrías, pero como es como que guardamos las tristezas, las angustias, las cosas que nos crean ansiedad, como que quedan guardadas en los cajones, ¿no? Sí. Y al final, sí, explotás, con razón, obvio, como vos con el aceite explotaste, capaz que, y sí, obvio, esos cajones no dieron abasto, y obvio que esto es solo una imagen, digo, pero a mí me ayudó a entender algo, ¿no? Como que lo que no sacó se queda, y lo que se queda pesa, y se va a expresar de alguna forma. Sí, sí, tal cual. Creo que el ejemplo está buenísimo, ¿no? Y como me iba haciendo esa imagen mental clarita de los cajones y de cuánto pesa lo que queda adentro, ¿no? Pero creo que en realidad un poco esto pasa porque le tenemos como demasiado miedo a mostrarnos vulnerables a los otros. Mostrar que nos sentimos mal, ¿no? Como que aprendimos eso de que sentir nos hace sentirnos expuestos, nos hace sentirnos débiles. Es como un signo de vulnerabilidad, de debilidad. Exacto. Y en realidad, de cierta manera, es como que si no lo contamos, nos protege, ¿no? Como que nos armamos ese escudo protector que no nos deja pasar ni las balas. Pero creo que un poco esto, volviendo a nuestra infancia y a cómo fuimos criados, es como muy difícil que podamos saber gestionar las emociones si no nos enseñaron. Creo que si lo comparamos en realidad, por ejemplo, con aprender a andar en bicicleta o aprender algún deporte, cuando somos chicos tenemos una plasticidad sináptica, una plasticidad neuronal mucho más grande que la que tenemos cuando somos adultos, ¿no? O sea, sí, la neuroplasticidad. Exacto, la neuroplasticidad en realidad, que es la capacidad de hacer conexiones sinápticas y de aprender cosas nuevas, yendo como a lo más básico, es mucho mayor cuando somos niños que cuando somos adultos.
Entonces, cuando somos niños tenemos mucha más facilidad para aprender cosas Sí, a que sí. cuando somos adultos. Entonces, obviamente, para poder cambiar hoy en día las cosas que aprendimos de niños, y nos va a tener que costar un poco más. Sí, obvio, que además, o sea, no nacés sabiendo cómo hablar de lo que te pasa, y menos en un ambiente que no se habla, entonces es como que no lo adquirís, Tal ¿no? cual. Y yo todavía a veces pienso, no sé, me trago cosas y después digo, ¿por qué no lo dije? Sería tanto más fácil si, no sé, le hubiera dicho a mi amiga, che, me molestó esto, ¿sabes? Y me ahorraría tantas noches a las 3 de la mañana dándole vueltas a la cabeza, tanto dolor de cabeza, tantos nudos en la panza, o sea, entiendo, es como que si crecemos con esa idea, como que de adultos obviamente terminamos escondiendo y callando lo que sentimos porque, no sé, no queremos ser la persona intensa, la dramática, la conflictiva, y también pensando como que invirtiendo la situación del otro lado, tampoco sabemos actuar, como Tal cuando cual, alguien se sí. atreve y te dice, che, estoy re triste porque no sé qué, no sé qué. Entonces al final es como un círculo vicioso. No cuento por miedo al que van a pensar, y si cuento, el otro muchas veces no sabe cómo reaccionar, y no me valida lo que siento, entonces al final es, listo. ¿Sabes qué? No cuento nada. Sí, tal cual. Es que creo que ese loop o ese círculo vicioso es Sí, como sí, sí. te chupa, te chupa, te chupa y al final es muy difícil salir. Sí, es justo hace unas semanas salimos, estaba con una amiga en el auto, fuimos a un lugar y cuando nos subimos al auto tenía todos los ojos llorosos. Y mi amiga me dice, ay, Poppy, como no estás bien, ¿no? Yo con la voz estaba cortada entre llanto, le digo, no. Y ahí, como acuerdo desde el lugar hasta mi casa, fue en silencio, ¿no? O a lo sumo mi amiga me tiraba algún, che, no llores, como que sin maldad, obvio, ¿no? Pero como que claramente yo me di cuenta que estaba incómoda, que no sabía qué decirme, si preguntarme qué me pasaba, si no, como que no estamos acostumbrados. No, tal cual. Sí, o sea, me pasó 1000 veces de estar como en las dos situaciones, ¿no? O sea, de ser yo la que está con una Sí, amiga obvio. y larga el llanto y ver cómo mi amiga quizás se siente un poco incómoda o viceversa. O sea, que mi amiga largue el llanto y quizás yo no saber muy bien si abrazarla o no abrazarla Sí, o obvio, a mí qué también. decirlo. ¿No? Así que, bueno, Poppy, ya lo sabemos, sentir no es un error, no está mal. No. El error es no saber qué hacer con eso que sentimos. Y bueno, entonces, primer episodio en la historia de Entre Líneas completado. Oficialmente existe. Sí, sobrevivimos. Y si llegaste hasta acá, primero, gracias. Y segundo, te tenemos una pregunta para el próximo episodio. ¿Cómo se siente realmente la ansiedad y por qué tantas veces la confundimos con otras cosas, como el café? Si alguna vez sentiste que el corazón se te acelera sin razón, que no podés apagar la mente, o que estás preocupado por cosas que quizás todavía ni pasaron, este episodio va a ser para vos. Quédate atento, que se viene el próximo episodio de Entre Líneas. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, sentí sin miedo.